La masacre en la escuela de Parkland ha despertado la conversación sobre los tiroteos masivos y el control de las armas. Es por esta razón que a continuación les presentamos una nota especial sobre este tema. De espaldas a la Casa Blanca, así comenzó la protesta de los estudiantes de secundaria que abandonaron su salón de clases el miércoles para salir y pedir no más violencia con las armas. No vamos a aceptar nada menos que una reforma comprensiva ante las armas. Y si es lo que necesitan, vamos a urgir a nuestros legisladores a que nos protejan, decía un jovencito líder estudiantil del condado de Montgomery. También realizaron un minuto de silencio por cada una de las víctimas que perdieron la vida en Parkland, para después dirigirse al Capitolio. Algunos legisladores se unieron y escucharon sus pedidos. La sobrevivencia política de algunos no es más importante que la sobrevivencia de nuestros niños. El tiempo es ahora de estar juntos y pararnos contra la NRA, afirmó el senador Bernie Sanders, que sorprendió a los jovencitos que protestaban. Estas son algunas de las movilizaciones previas a la gran marcha del 24 de marzo, donde los jovencitos continuarán pidiendo reformas para estar seguros en las escuelas. El tema de las armas es un tema que continúa latente y esa conversación tiene que seguir. Es por esa razón que hemos invitado esta mañana al oficial Juan Damián, quien es vocero de la Policía del Condado de Prince George. Gracias, oficial, por estar con nosotros. Semana, buenos días y gracias por estar en tu programa. Oficial, en los últimos días, las últimas semanas, estamos escuchando que han habido muchos casos, por ejemplo, en las escuelas del Condado de Prince George, de amenazas de tiroteos masivos. Cuénteme acerca de esto. Pues, desgraciadamente, por lo que pasó o ha pasado en otras escuelas en otros estados, gracias a Dios nos ha pasado aquí algo cerca, pero como digamos lo que pasó en Florida hace una semana atrás, hacen lo que le llaman copycat, que otros niños quieren hacer algo similar para llamar la atención y al final de cuentas es peligroso porque son recursos que están tomando del departamento. Nosotros cuando recibimos una queja de esas, una llamada de esas, le damos la importancia como que si fuera, porque no podemos darnos el lujo de decir no va a hacer nada y venga pasando algo. Eso, cada que tenemos una queja de esas, una amenaza de esas, nosotros hacemos investigación completa. Solamente para que te des una idea, en el condado de nosotros en Prince George, en los últimos 30 días, tuvimos 40 quejas de ese tipo. Ninguna era que había posibilidad de que fuera a llevarse a cabo. Pero solamente que hagan un mensaje por teléfono, mandan mensaje a la comunidad, mandan mensaje público, lo dejan saber para todos en la escuela, tenemos que ir nosotros a hacer investigación. Ahora, de todos los casos que hemos tenido, todos los hemos cerrado. Hemos encontrado a la persona que lo hizo y hay cargos. Y en ese caso, por ejemplo, estos muchachitos, porque estamos hablando de jovencitos de las escuelas, ¿qué es lo que pasa con estos jovencitos? ¿Qué cargos pueden enfrentar? Eso va para mucho porque dependiendo de lo que haya hecho, las circunstancias de lo que haya pasado, pero al final de cuentas van a tener cargos criminales que van a tener que ir a la corte, sus papás se van a tener que involucrar y van a afectar su récord criminal. Si ahora son adolescentes y en un futuro quieren ya, fue un error que hicieron algo pequeño que pensaba que no iba a llegar a mucho, llegan a establecer su trabajo, van a hacer una carrera, por el récord criminal que hayan tenido, puede ser que les nieguen el trabajo. Y van a estar marcados para siempre. Correctamente. Oficial, en el caso de las escuelas, ¿la policía está en las escuelas dando vueltas? ¿Tienen algún deputy, como decían por allí que había en Parkland, por ejemplo? Sí, aquí en el condado de Prince George tenemos lo que se llama SR, School Resource Officers, oficiales de recursos para las escuelas. Está asignado solamente para la escuela, cualquier cosa incidente que pase o cosa que pasa, el oficial está en la escuela. Si hay un incidente que ocupa oficiales, le levanta el radio y los oficiales van a ir a asistirle. Siempre están las escuelas vigiladas de alguna manera. Como padres, si sospechamos que nuestros hijos sean uno de estos traviesos que quieren hacer algo así de copiar y dar una amenaza, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué podemos hacer? ¿Llamar a la policía? Sí, si sospechan de algo que está haciendo su hijo, que vaya a hacer algo, es importante que nos llamen a nosotros y nos notifiquen a nosotros para poder hacer algo nosotros. Los papás se dan cuenta, pueden mirar alguna anomalía de su hijo. Es bueno que monitorean lo que están haciendo en el teléfono, en el internet, para que nos avisen a nosotros. Si ven algo malo, que nos dejen saber a nosotros. Y eso es importante, y justamente vamos a hablar de eso después de la pausa. Le pido que se quede con nosotros porque vamos a estar con un psicólogo hablando acerca del comportamiento de nuestros hijos, cómo podemos hablar con ellos ante lo que ha pasado y también cómo podemos darnos cuenta si nuestros hijos pueden ser los posibles autores de una futura masacre. Hacemos pausa, ya volvemos. Préstamos que se amoldan a tus necesidades.
Continuamos en su programa Silvana Quiroz Presenta. Esta mañana ya conocieron al oficial Juan Damián de la Policía del Condado de Prince George y ahora se suma a nosotros el doctor Ramfis Márquez. Gracias por estar con nosotros. Él es del Centro Comunitario de Salud del Condado de Prince William. Gracias por venir esta mañana. Un placer por tenerme aquí. Estamos hablando acerca de este tema que nos atañe a todos como padres y que nos estremece y nos asusta al mandar a nuestros hijos a clases. El oficial decía, han habido varias amenazas. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en las familias, doctor? ¿Qué es lo que usted ha podido ver? En el centro vemos muchos niños y muchas familias en Prince William County y vienen gente de todo el área de Northern Virginia, de Virginia del Norte. Y lo que estamos viendo son personas que tienen muchas preocupaciones, muchos miedos, muchas ansiedades y muchos temores. Lo que les recomendamos a todos los padres cuando entran preguntando qué puedo decirle a mi hijo, qué no puedo decirle a mi hijo, es que le den espacio a los niños a dialogar, que estén disponibles para hablar del tema, que no hagan el tema más allá de lo que es, una posibilidad de que quizás haya algún tipo de violencia y que le den al niño el espacio para hablar de sus emociones, de sus temores, sin ningún tipo de restricciones. En adición a eso, que hablen de la seguridad, de cómo manejar una situación, a quién seguir, que se pongan en comunicación con la escuela y entiendan bien cuáles son los protocolos de seguridad de la escuela para que los puedan seguir. Más que todo es seguir el diario cotidiano de la familia, no cambiar las actividades de los niños por el temor. Pero dando en cuenta de que cualquier cosa podría pasar. Eso es importante y el oficial nos hablaba de eso. La policía también está patrullando en las escuelas, correcto, ¿verdad? Sí, tenemos los oficiales que están patrullando en las escuelas, los que están asignados a las escuelas todos los días. Pero por lo mismo, si llega a pasar un incidente o alguna amenaza cualquiera, pues más oficiales van a llegar a las áreas, a las escuelas o van a estar patrullando más patrullas. Y eso es importante. ¿Cuáles serían las pautas para nosotros como padres? Ya del lado del autor de este caso, por ejemplo, el muchacho tenía una depresión muy severa, había perdido a sus padres y me imagino que han habido diferentes muestras, diferentes signos de que él podía tener un problema. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestros hijos están atravesando por algún problema? Cambios repentinos o cambios progresivos del estado anímico, un adolescente quizás que empieza a mantenerse alejado de todo el mundo, que está todo el tiempo molesto, que no quiere hablar con nadie, que pasa mucho tiempo, digamos, en el internet y empieza a postear, a poner en el internet cosas de violencia. Este joven, con el incidente reciente, él puso en varias ocasiones en el internet cosas sumamente negativas, que si de por sí hubieran estado quizás alguien observando o poniendo más atención, quizás se hubieran dado cuenta de que estaba algo pasando mal y lo hubieran llevado quizás a tratar de obtener servicios de salud mental o algo por el estilo. Y eso es importante, oficial, en el caso de ustedes como policía, cuando hay denuncias, ¿ustedes van a las redes sociales a mirar? Correctamente. Muchas veces de la manera que nos damos cuenta, no necesariamente se lo dicen a otro compañero, sino que, como estaba comentando, ponen algo, postan algo en las redes sociales. Voy a hacer daños, voy a hacer esto, ponen fotografías con armas o amenazas que van a hacer compañeros en la escuela y es donde nosotros nos involucramos. Tenemos evidencia de que está pasando algo y nos involucramos para investigar, para saber que no vaya a pasar algo. Y exactamente, como padres nos sentimos con miedo de mandar a nuestros hijos a la escuela. Algunos han pensado hasta de mudarse de país porque vemos que no están tomando cartas en el asunto con relación a las armas. ¿Qué podemos hacer nosotros para ir cambiando poco a poco, seguir la conversación, callarnos, ya no hablar más del tema? ¿Qué podemos hacer, doctor? De momento hay muchos grupos que se están iniciando para exigirle al gobierno que tomen cartas en el asunto. Todo el mundo tiene perspectivas diferentes de cómo hacer un cambio, pero la realidad es que un cambio es necesario. No importa cuál sea su perspectiva, entiendo que todo el mundo debe comunicarse con su congresista, con su senador, hablar con los sistemas internos escolares también, con el Estado, con los senadores estatales, con los gobernadores, con los supervisores de condados, para que se aseguren de que algo se está haciendo. ¿Es el problema de las armas o de la salud mental? ¿Qué opina usted? Es una combinación de problemas. Tienes el problema de la situación del bullying, tienes el problema de la situación de las armas, el acceso a las armas, tienes el problema de las depresiones, del dolor emocional que muchos jóvenes están sufriendo día a día.
Tienes el problema de la violencia en general social, que hemos aumentado como sociedad, la violencia ha aumentado significativamente y la aceptación de la violencia ha aumentado significativamente. Mucha gente argumenta que los videojuegos, que se han hecho algunos estudios que indican que no tienen ningún efecto en la psiquis de los adolescentes. Yo entiendo como profesional que eso no es correcto, que aún se necesita hacer más estudios de campo para entender cuál es el efecto de estos videojuegos tan violentos tienen en la psiquis de los adolescentes. Y es cierto, oficial rápido, ¿es el problema de las armas o de la mente? Bueno, es una combinación, como decía él, yo estoy de acuerdo con eso, pero al final de cuentas tiene mucho que ver con la mente, porque si la persona está bien emocionalmente, pues no va a pensar racionalmente antes de llegar a hacer algún crimen o algo. Tiene mucho que ver con el problema mental. Muchísimas gracias por esta conversación tan interesante que hemos tenido esta mañana. Muy importante continuar hablando de esto, a nuestros padres, continuar guiándolos. Aquí tenemos a los psicólogos, tenemos también al oficial. Si usted necesita dirigirse directamente a ellos, van a tener la información en pantallas y también a través de nuestra página zoomlatino.com, porque esta conversación no debe terminar aquí. Gracias por estar conmigo esta mañana. Gracias. Hacemos pausa, ya volvemos, porque después de la pausa Pedro Biaggi nos presentará su podcast con una mujer histórica. No se vayan.